brevemente quería agradecer a nuestra invitada de hoy, a Susana Aguirre, su presencia aquí, la amabilidad que ha tenido en ofrecernos su conocimiento sobre un tema, yo creo que conoce ella perfectamente, que son los indígenas como sujeto histórico. Como os decía, la profesora Aguirre es profesora titular en la Universidad Nacional de La Plata, y lleva ya bastantes años ejerciendo docencia en esa universidad, además de dirección de tesis doctorales y dirección de proyectos de investigación, siempre vinculados, o casi siempre vinculados, al tema indigenista, es decir, al tema de la interacción de los indígenas con la llegada, sobre todo la llegada de los españoles, de los europeos, en un contexto concreto, principalmente el Río de la Plata, Buenos Aires, y en una cronología tardía del siglo XVIII, esa cuña tan interesante que es el siglo XVIII y el siglo XIX, ver esas relaciones interculturales, esa hibridación cultural de la que hablamos en clase hace unos pocos días, y que por eso yo creo que se han animado a venir los más jóvenes de grado a escuchar lo que Susana tiene aquí que decirnos. Una vez más, agradecerte tu presencia aquí, aprovecharemos muy bien tu compañía y las charlas y conversaciones que tendremos. Lo dejamos abierto además a todos los estudiantes, los profesores que vienen aquí, nos vienen en un contexto de un proyecto europeo común que tenemos la Universidad de Cantabria con varias universidades europeas y varias universidades americanas y africanas, y a lo largo de 4 años vamos a tener a distintos docentes que van a venir de todas estas universidades. Por lo tanto, dejamos también su docencia y su presencia aquí abierta a todos vosotros. Si estáis interesados en hablar con ellos, pues no tenéis más que contactar con cualquiera de los miembros del Grupo Mundus y os contactaremos directamente con todos ellos. Y sin más, de donar. Bueno, yo en principio les quiero agradecer a Tomás, a Susana y a todos ustedes por compartir este espacio, que seguramente va a ser un intercambio, un ámbito para intercambiar ideas, y bueno, muy genuino, y estoy muy complacida de estar acá. Ya recién charlaba con Tomás, me siento como en mi casa, en realidad, por cómo me ha recibido, así que gracias por tanto. Bueno, hablando un poco y coordinando con Susana sobre cómo armar este seminario, yo le puse este título muy sugerente, sobre el cual voy a volver, que los indígenas como sujetos históricos. En principio voy a hablar de temáticas que tienen que ver con mis investigaciones, cuestiones metodológicas, algunos problemas que conlleva ser historia indígena, el tema de las fuentes, y después voy a hablar también de volver a este tema que tiene que ver con la relación entre la historia y los pueblos indígenas en la Argentina. Bueno, a lo largo de las investigaciones que yo he ido realizando, no me corre, ya empezamos, yo los quiero ir situando con nosotros algunas imágenes. Por ejemplo, aquí lo que tenemos, ya está, ahí está. Les traje solo algunas imágenes como para ubicarlos. Acá tenemos el Río de la Plata en un momento en el que se ha conformado el virreinato del Río de la Plata, o sea, a partir de 1776, que estaría enmarcando un arco cronológico en el cual se enmarcan las investigaciones que he realizado, preferentemente en el siglo XVIII, con prevalencia en el periodo del virreinato, aunque en esta temática indígena he avanzado también en parte del siglo XIX. ¿Dónde? Porque uno dice virreinato del Río de la Plata, no, acotado a un espacio concreto que es Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el espacio urbano, que creo que aquí les interesa mucho, o sea, Buenos Aires como cabecera y su hinterland de influencia, ¿no? Acá hay imágenes de este Buenos Aires colonial, una ciudad que estaba frente al Río de la Plata, muy vulnerable por todas las aspiraciones de potencias ahí extranjeras que estaban merodeando, a tal punto que en un determinado momento sufrimos 2 invasiones por parte de los ingleses. Su zona de influencia, el hinterland sobre el cual ejerce su influencia esta ciudad,
Es una extensa campaña, una gran llanura, con una población totalmente dispersa, que se concentra en algunos lugares que son los pagos, que se van a ir formando a lo largo del periodo. La mayor cantidad de población está concentrada en la ciudad, en el ámbito urbano, y en menor medida en el espacio rural. Una campaña que se extiende, y se extiende hasta un ámbito que es un ámbito fronterizo, una zona que va a delimitar los territorios que están bajo el control del poder colonial y aquellos territorios que están bajo el dominio indígena. Aquí tenemos lo que está con verde, son los fortines y guardias que se fueron creando a lo largo del periodo como para resguardo de esta frontera. Los pueblos en rojo que se fueron también conformando, que dan cuenta de un avance de esa población. Las reducciones, que están en un color más bien fucsia, y distintos líneas fronterizas que se fueron corriendo muy tímidamente. Digamos que durante mucho tiempo, ahí estoy señalando el río Salado como un límite natural, durante mucho tiempo fue un límite natural entre estos dos territorios. Ahora bien, ¿de qué cuestiones me ocupé en mis investigaciones relacionadas con los indígenas? En principio, mirando en perspectiva hacia lo que podríamos denominar la frontera interior, me ocupé de los indígenas que estaban asimilados a la sociedad colonial, tanto en el ámbito urbano como rural, conocer cuáles eran sus estrategias de vida, sus prácticas cotidianas, sus ocupaciones, problemáticas que los afectaban, quiénes eran estos sujetos, que por lo general la gran mayoría de estos sujetos no pertenecían al área pampeana, y en otra perspectiva, que sería la relacionada con la frontera externa, donde ahí tenemos los indios, algunos que caracterizan como insumisos, que no dejan dominarse y que se resisten durante mucho tiempo. Estamos frente a una frontera que permanece mucho tiempo, hasta el fines del siglo XIX. Recién cuando se conforma el Estado-Nación puede lograrse esta frontera. Y tenemos, para el caso de la resistencia, concretamente un ejemplo real y concreto de cómo muchísimos de estos grupos resistieron durante tiempo ser dominados por las distintas autoridades, ya sean coloniales o luego republicanas. Desde el punto de vista teórico, las líneas de investigación que yo he seguido se ubican en la intersección entre la historia indígena, que pone en diálogo la historia y la antropología, y la perspectiva de la historia desde abajo, o sea, aquella perspectiva que se descentra de los personajes relevantes y pone la mirada en otros sujetos, hombres y mujeres comunes, en este caso los indígenas, que durante mucho tiempo estuvieron invisibilizados. La historia indígena es un campo en ampliación hoy. No ha sido frecuente, no ha sido un tema que ha convocado frecuentemente a los investigadores, pero hoy es un campo que está ampliándose, que ha producido una renovación historiográfica interesante que impugna la narrativa de la historia oficial, poniendo en tensión estereotipos, imágenes y representaciones que se crearon hace mucho tiempo y que quedaron cristalizadas en esa narrativa. Ahora bien, ¿cuál es el primer problema con el que nos enfrentamos en estas investigaciones? Tenemos que trabajar con fuentes que en la mayoría de los casos hablan de los indios, no son los indios los que hablan, sino que son otros quienes toman la palabra. Y lo hacen desde una mirada en el periodo colonial, una mirada eurocéntrica. Sacerdotes, representantes de la burocracia colonial, viajeros, científicos, particulares, toman la palabra y lo hacen desde una mirada que está totalmente alejada a la mirada
a cómo ven el mundo estas sociedades. Y esto nos sirve para reflexionar que si los archivos son los lugares donde se resguardan los discursos del pasado, gran parte de esos discursos están, por lo general, resguardando las voces de los sectores hegemónicos. Entonces, ¿cómo trabajar la historia indígena? En principio con esas fuentes de construyendo el discurso que aparece, teniendo en cuenta el discurso explícito, mirando más allá de ese tamiz distorsionado, pero también reparando en lo que no se dice, en los silencios, en las ausencias. Y en este caso, la perspectiva etnográfica resulta muy oportuna en el trabajo del archivo. El archivo es el lugar donde nosotros realizamos nuestro trabajo de campo. Allí recolectamos datos que luego elaboramos e interpretamos. Y esto nos coloca frente a un problema. El problema es que estamos frente a un registro incompleto. No todo lo que ha acontecido en el pasado quedó plasmado, escrito. Una parte de esa documentación ha llegado a nosotros, pero además eso que ha llegado, ese cúmulo o corpus documental, se ha diseminado en distintos archivos, que a su vez cada archivo tiene su propia lógica de organización. Entonces, en los itinerarios que nosotros recorremos en las investigaciones, nos vemos compelidos a tener que visitar más de un archivo, tratar de conocer dónde está la documentación que a nosotros nos interesa, ¿sí? Si bajamos concretamente al documento, también estamos frente a otro caso concreto, el carácter fragmentario de la información. Y en este caso, ese carácter fragmentario, en algunos casos estamos frente a documentos que no nos dicen nada, no hay nada de lo que nosotros buscamos, no hay información de lo que buscamos, y así recorremos fuentes, buscamos hasta que damos con algo. Tenemos ese carácter fragmentario del cual nos habla el documento, el discurso explícito, los significados ocultos y los silencios. ¿Cómo proceder con esas fuentes? Un poco siguiendo a Benza y a Nacusi, deberíamos, en primer término, tener en cuenta el contexto de las relaciones sociales precisas. O sea, ¿quién es el que habla? ¿Es un funcionario? ¿Es un misionero? ¿De qué se trata ese documento? ¿Es una petición? ¿Es un informe que está haciendo un misionero o un agente colonial de una visita a un pueblo indígena? Otro contexto a tener en cuenta es el contexto de la enunciación. ¿Cómo se expresa quien escribe? Y eso muchas veces nos permite observar las distorsiones. El contexto cultural nos remite también a la configuración de las relaciones sociales, nos permite ver vínculos, articulaciones, las prácticas de los sujetos. El contexto de los campos del discurso nos permite reconocer cómo habla, cuál es la intencionalidad de quien está escribiendo, para quién escribe, por qué escribe. Y otro contexto a tener en cuenta es el temporal. A veces una problemática que nosotros encontramos en un momento determinado, si la seguimos en el tiempo, vemos los cambios, cómo van cambiando determinadas cosas. Ahora bien, frente a este carácter fragmentario de las fuentes, en el caso concreto del
de la cuestión indígena, es importante las huellas, los indicios, algunas pistas que aparecen en los documentos, que a veces leyendo entre líneas, a contrapelo, uno puede ir detectando. Y en este sentido, el método indiciario que propone Ginsburg, concretamente queda claro en el libro El queso y los gusanos, es muy operativo para estas cosas. Y así, recogiendo esas huellas, esos indicios que aparecen a veces tímidamente en la documentación, nos permite ir aproximándonos a la vida cotidiana de estos sujetos sociales e ir armando con esos datos fragmentarios, ir cruzándolos con otros datos, poniendo en juego y entrelazando las distintas fuentes como para ir armando un verdadero rompecabezas. ¿Qué decir de las fuentes? Las fuentes, hablo de mi experiencia personal, son tan dispares los datos que aparecen también en esas fuentes, y a veces en las fuentes menos impensadas nos encontramos con una información que uno dice, wow, encontré esto como una perla, ¿no? Porque hay instrumentos de búsqueda en los archivos que nos ayudan mucho. Por ejemplo, yo pienso, juzgado del crimen en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Fui documentalista del archivo y trabajé en el índice de esa documentación. Teníamos instrucciones precisas de poner, en el momento que hacíamos el índice, causa judicial de fulano, indio contra fulano, tal cosa. Causa mestizo, o sea, ahí ayudaba con el poner la calidad del individuo. Entonces, eso ayuda mucho, pero no siempre es así. Los instrumentos de búsqueda no son tan claros y además responden a las necesidades de un momento y quedan ahí como viejos para otras necesidades que emergen en otros momentos. Para el periodo en el que yo he trabajado tenemos, por ejemplo, padrones que se han levantado. Los padrones son como una foto de un momento, nos permiten ver qué cantidad de población hay, para el caso indígena saber cuál es el origen, en qué trabajan, si son propietarios, si son peones, cuál es la ocupación, y nada más. Es una foto, un momento en el cual se está haciendo ese relevamiento. Testamentos. No es frecuente encontrar, por lo menos en mi caso, en un lugar como Buenos Aires, encontrar testamentos indígenas. Pero, por ejemplo, un testamento que tuve en mis manos me pareció maravilloso. Un indio que antes de morir en Buenos Aires decide hacer su testamento, nombra una albacea, y todos los datos, es muy difícil que en esta fuente haya cosas distorsionadas frente al hecho concreto de la muerte. El individuo está diciendo cosas incluso si miente le puede jugar en contra. Entonces, en este tipo de fuentes, un indígena misionero que vivía en Buenos Aires, ¿qué información encuentro ahí? Su ocupación era músico, enseñaba música y construía instrumentos musicales de cuerda. Cuando realiza el testamento dice que su única heredera es su mujer que está en las misiones. Ya tenemos una migración en donde no se respetó la unidad familiar, él vino solo. Declara haber tomado una deuda un año antes de realizar el testamento, y al momento en el que hace el testamento ya había pagado la mitad, 100 pesos, en una época donde el salario mínimo era de 7 pesos. Nos habla de cierta solvencia de este individuo. Habla de su ropa, describe toda su ropa: capa de terciopelo con calón, medias inglesas. Nos está hablando de una aculturación, de una incorporación de pautas, ¿no es cierto?, ajenas a su mundo. Declara quiénes son, qué gente, o sea, la cantidad de deudores que tiene, fruto de su trabajo enseñando música, por supuesto, a niños de la élite. O sea, ahí vemos vínculos
también recreamos como la confiabilidad de este sujeto para que le presten esa suma de dinero. O sea, pero no es frecuente el testamento entre los indígenas, porque la gran mayoría no tenían bienes. Eso es una realidad. Otra clase de fuentes interesantes son, por supuesto, las causas judiciales. Las causas judiciales, obviamente, en la base hay un conflicto, donde el indígena está en situación de sospechado, damnificado o como testigo. Doy un ejemplo concreto. En una causa judicial, una india, Teodora, la asesinan, o sea, es un pretendiente despechado, como ella lo rechaza, la asesina. Toda la cantidad de testigos que se presentan en esa causa permiten recrear el mundo de Teodora. Es como estar ahí, solo falta sentir los olores de ese momento. Es como una obra teatral contada por sus propios actores. Está descrito el cuarto en esa causa donde vivía Teodora, con los agujeros de las ratas. Se vivía en un rancho, del cual alquilaba solo un cuarto. Ahí se ve las redes que Teodora había tejido, cuando yo hablo del contexto cultural, las redes, porque frente a este hecho concreto se activan esas redes. Un montón de misioneros que viven en Buenos Aires acuden en ayuda de Teodora para encontrar al hijo y contarle lo que ha pasado. O sea, se habla de los lugares de ocio, de los momentos de reunión de Teodora, en qué trabajaba Teodora, que era frecuente que se fuera varios días a lavar al río. Nos habla también de la libertad que tiene, más allá de la lucha cotidiana de una mujer de los sectores subalternos por subsistir, la libertad que tiene frente a una mujer de la élite para actuar. O sea, no daba cuentas a nadie, tenía un hijo, soltera. O sea, hay causas que la causa judicial realmente es como estar ahí, transitar la colonia, estar charlando con esa gente, abre toda una ventana para conocer un mundo de las prácticas cotidianas, de lo cotidiano de esas personas, ¿no? Obviamente que hay que tomar recaudos, porque cuando estamos frente a un sospechado, el sospechado es el indígena, lamentablemente la mayoría de esas causas están siempre involucrados los sectores subalternos, entre ellos los indígenas. Hay un tamiz presente en esas causas que está dado por los propios funcionarios judiciales. A veces hay abusos de autoridad concreto, gente que actuando los alcaldes le derriban. Esto tiene que ver, a veces charlo con Víctor y me dice que eso es muy frecuente aquí en la Edad Moderna, derribar el rancho, como que no quieren que ya forme parte de esa comunidad, ¿no? Hay muchas cosas en común en ese sentido. En lugares insólitos he encontrado documentación, por ejemplo, Guerra y Marina. Se me da por consultar los documentos y encuentro allí indígenas que habían sido traídos de las misiones y estaban trabajando en defensa de la frontera externa, tanto en Buenos Aires como en fuertes que estaban en lo que es hoy Uruguay, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, el otro día que lo conté cuando estuve con ustedes, documentos de la Casa de la Reclusión. La reclusión era una institución donde se llevaban allí a las mujeres de vida licenciosa, las llevaban los maridos para que se enmendaran en una sociedad patriarcal totalmente, o la justicia. Y mirando esos expedientes encuentro que había cautivas indias, que las habían puesto ahí. Y después fui hilvanando con otra documentación y encuentro cómo esas cautivas después fueron repartidas entre familias que se dieron en depósito. Obviamente estamos hablando de abrir la puerta a una situación de servidumbre a perpetuidad, ¿no? Con una distribución de la madre por un lado y el hijo por el otro.
Si pensamos en los indígenas de frontera afuera, otra es la documentación. Por ejemplo, la documentación de todo lo que tiene que ver con comandancias de frontera, esas guardias y fortines. Ahí hay funcionarios que son los encargados de regular el tránsito de los indígenas que vienen en tratativas pacíficas, quieren pasar a comerciar a Buenos Aires. Bueno, esas partes comunican. Tal día pasó tal cacique, se le dio la autorización. Tal día, fruto de la expedición punitiva, se mandan tantos cautivos que componen una chusma. Chusma son mujeres y niños que van cautivos a Buenos Aires, o hablan, o sea, ¿qué está recreando estos funcionarios? La vida en la frontera, una vida una frontera que es porosa, permeable, que nos habla permanentemente de procesos totalmente dinámicos, complejos, que hoy se ven de otra manera, por suerte, donde hay otros actores, de las relaciones interétnicas. En documentación del archivo histórico, por ejemplo, en Hacienda yo he encontrado pagos efectuados en términos de regalos a comitivas de indios que venían a Buenos Aires. Por lo general, en esos regalos se seguía toda una jerarquía. Al cacique se le daban más cosas, a veces bastones de plata, dinero, aguardiente, y a los mocetones que integraban estos grupos se les daba, se iba decayendo la calidad de los regalos. O sea, fíjense, un ramo como Hacienda, el gobierno colonial asume estos gastos en son de paz de estas tratativas que se hacen, ¿no? O sea, hay todo un cúmulo de documentación en los lugares más insólitos a la hora de investigar. Un poco volviendo a este título, porque les hablé un poco de lo metodológico, de las fuentes. Este título, los indígenas como sujetos históricos, parece redundante tener que decir que son sujetos históricos. Pero el caso de la Argentina es un caso muy especial. Los pueblos indígenas y la historia es remitirse a eso, es hablar de un conflicto. En primer término, por cómo se narró el pasado argentino. En segundo lugar, por el lugar que se les dio a los indígenas en ese pasado. Y tercero, por el rol que ha tenido la historia en función de un proyecto estatal. Un poco rescatando lo que dice Joseph Fontana de que los estados son los guardianes de la historia, porque es una forma de resguardar sus propios intereses. Es un poco lo que ha pasado, ¿no?, en Argentina. Y esto nos lleva a la temática del poder. El poder no es solo contar la historia del otro, sino hacer que esa sea la única versión. Y ahí tenemos la historia oficial, cómo ha operado a lo largo del tiempo, una historia que como disciplina se conforma en el siglo XVIII paralelo al surgimiento del Estado-Nación, una historia que junto con otras disciplinas colaboró en construir un discurso totalmente negativo sobre los indígenas para ir preparando ese proyecto estatal que luego se va a ejecutar, avanzando sobre los territorios autónomos e implementando las políticas que implementó el Estado, distribuyendo a los indígenas, apropiándose de esos territorios, incorporándolos, un poco lo que vemos en la época colonial, cómo se distribuían los cautivos. Lo mismo hace el Estado a fines del siglo XIX con quienes fueron tomados prisioneros, los hombres por un lado, las mujeres por otro, los niños por otros, porque lo que estaba en claro era que se quería terminar con la cultura indígena. Y la historia, a partir del momento en el que se lleva a cabo ese avance estatal, lo que hace es invisibilizar, silenciar. Habla de los indígenas en el pasado.
A partir de ese momento solo se habla de los indígenas en el pasado. ¿Y cómo se habla? De la misma manera que se venía haciendo, asociándolos con la guerra, con la violencia, con el robo, con el saqueo, ¿no? Entonces, esta renovación historiográfica de la que yo estoy hablando, referida a la historia indígena, ¿qué cosas ha logrado desterrar? Falta mucho por hacer, pero ¿qué cosas ha podido desterrar? Por ejemplo, el concepto de que los pueblos indígenas eran ágrafos. Partimos en esa apreciación desde una mirada totalmente etnocéntrica, porque estamos jerarquizando el alfabeto tal cual lo conocemos, porque esas sociedades indígenas utilizaban representaciones, dibujos que estaban plasmados en la platería, en los tejidos, que emitían mensajes que quienes formaban parte de esa sociedad sabían decodificar. Pero si esto no basta, tenemos que decir que también incorporaron a posteriori la escritura de los blancos como una estrategia de resistencia. Y acá me detengo en algo que a veces cuán arbitrario es la forma en la que se distribuye la documentación en los archivos y cómo se organiza hacia el interior de los archivos. Hace muy poco salió a la luz todo un corpus documental de 127 piezas, 127 cartas que había guardado durante 20 años el cacique Sayhueque, el cacique Manzanero en Neuquén, cartas que materialmente fueron apropiadas por los militares que avanzaron sobre esos territorios, pero que al mismo tiempo esas cartas quedaron subsumidas en la documentación englobada en el nombre del militar que había conquistado esos territorios. Y ahí también hay una apropiación simbólica, no solamente material, sino simbólica. Hoy hubo todo un replanteo y en el Archivo General de la Nación ese corpus documental se llama Secretaría de Valentín Sayhueque. Una forma de darle visibilidad, ¿no es cierto?, a algo que verdaderamente se merece, ¿no? Si sigo, ¿con qué otras cosas cambiaron? La forma de ver el nomadismo. Se pensaba el nomadismo haciéndose eco de las primeras fuentes producidas y que fueron utilizadas sistemáticamente sin ser sometidas a crítica, como que eran pueblos errantes que se movían al azar, buscando alimentos. Y sí, estos pueblos tenían una gran movilidad, pero la movilidad sobre el territorio era una movilidad planificada que tenía que ver con un conocimiento fehaciente y certero de los recursos que había en ese territorio. No solamente de la maduración de los recursos de manera estacional, sino también de las fuentes de aprovisionamiento de materia prima, material lítico, por ejemplo. O sea, y que había tolderías instaladas durante muchísimo tiempo en un lugar, y eso no quiere decir que no se movieran. O sea, hay una gran movilidad por la estrategia de subsistencia, pero no se movían al azar. Esa mirada, por suerte, cambió. Otra cosa que cambió, ha caído totalmente el concepto de araucanización de la pampa única, araucanización de la pampa húmeda. Fue un concepto construido en un momento, una construcción intelectual, que hablaba de que los mapuches en un determinado momento pasaron de Chile a la Argentina e invadieron la pampa húmeda. ¿Sí? Eso dio pie a que en la historia oficial se hablara de los mapuches, se sigue hablando aún así, de que los mapuches son chilenos, de que son extranjeros, invasores, causantes de la extinción de los tehuelches. Hace un año
en pleno ejido de San Martín de los Andes, se encontraron restos asignados a una mujer que se llamó la doncella. Ustedes saben que hay determinadas partes del esqueleto que permiten determinar el género, especialmente cuando la mujer ha tenido un parto, o sea, la cadera, la pelvis, es indicativo muchas veces para esta determinación. Y sobre estos restos se hicieron, primero fueron datados por carbono 14 en 900 años, o sea, la fecha de muerte hace 900 años, y luego se hizo un estudio de ADN de esos restos que son compatibles con el ADN de los mapuches actuales. O sea, esto, simplemente este hecho, por no mencionar otros, está derribando por completo que los mapuches invadieron la Argentina. Los mapuches estaban en lo que se llama Chile y en lo que se llama Argentina hoy, mucho antes de la conquista europea, mucho antes. Sin embargo, permanentemente este tema vuelve, se instala en los medios. Yo el otro día contaba el caso de Santiago Maldonado, que fue un caso que circuló en la prensa, un chico que, o sea, una de las características de los mapuches hoy es que se apropian de territorio, porque como no hay una respuesta por parte del Estado, toman territorio porque ellos, ¿de qué se valen? El derecho a la preexistencia, estábamos antes del Estado. Entonces, este es nuestro territorio. Obviamente el conflicto es con Benetton, una empresa latifundista que está en el sur. Bueno, Santiago Maldonado cortaron la ruta para reclamar, la gendarmería se mete dentro del territorio sin orden. Bueno, Santiago Maldonado, que es un chico que no era de la comunidad pero sí abrazaba la causa, muere ahogado. Bueno, dio motivo a que en todos los medios apareciera esta cuestión del mapuche terrorista, invasor, extranjero, y va creando a través de los medios un sentido común. La gente se sorprende de que haya un conflicto hoy, cuando es un conflicto que es una larga data. Lo que pasa que, un poco ya lo dije el otro día, Dios atiende en todas partes, Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, y lo que no se instala como conflicto en Buenos Aires no se visibiliza. Entonces, frente a todo lo dicho, hay más cosas que se han logrado. Por ejemplo, visibilizar, en el marco de esta renovación historiográfica, se ha podido visibilizar a los indígenas como actores sociales en las guerras civiles. Participaron en las guerras civiles de un bando y del otro, o del lado de los unitarios o del lado de los federales. Participaron en la lucha entre Buenos Aires y la Confederación. Estuvieron ahí, tomaron partido, ayudaron a uno o a otros, ¿sí? Sin embargo, a pesar de todo esto, ¿cuál es la gran deuda que hoy tenemos? La narrativa histórica nacional va por acá, y por acá va esta renovación historiográfica. No hay una articulación en la historia nacional, en el gran relato de la historia nacional, de todos estos nuevos aportes que se están produciendo hace décadas, ¿sí? Entonces, esto tiene un fuerte impacto, y un poco te lo contaba Susana el otro día. Las dos últimas colecciones de historia argentina que salieron, estoy hablando de la editorial sudamericana, la última del siglo XXI, que tendrá 2 o 3 años, distintos tomos que abordan distintos momentos de la historia argentina. Primer tomo, historia indígena. Todos los demás tomos, distintos momentos de la historia nacional, no hay más ideas. Seguimos en la misma. Y esto tiene un alto costo porque los indígenas tienen un no lugar en el currículum. Y estoy hablando no solamente del currículum escolar, estoy hablando del currículum en la universidad.
esto es algo realmente asombroso que todavía no ha logrado romperse. El que hace historia rural de pronto no visibiliza que en la campaña bonaerense hay indios. O el que trabaja de un lado de la sociedad indígena no articula con el otro lado, la otra sociedad, una articulación que naturalmente se daba de manera violenta, de manera pacífica, se daba. Y de la misma manera, quienes trabajan de este lado de la frontera en la historia rural no articulan. O sea, todavía queda mucho por hacer, pero es bastante lo que se ha hecho frente a una historia que ha dominado, digamos, esa versión única, se impuso de una manera tan fuerte que cuesta hoy todavía romper esa única versión, articulando todo esto otro tan rico, que habla de procesos muy ricos, muy complejos, de actores diferentes. Hoy el cautiverio, por lo menos en la frontera que yo trabajo, se lo ve como una cuestión bidireccional. Siempre se lo vio como que los únicos que tomaban cautivos eran los indígenas. Entonces, del otro lado había cautivos blancos. No, había cautivos indios del otro lado. Y de hecho, el otro día, en la reunión que tuvimos, yo leí un tratado donde permanentemente en los tratados se acuerda día y lugar para el intercambio de cautivos. ¿De qué cautivos? De lo que estén de los dos lados. Sin embargo, siempre se lo miró unidireccionalmente. Hoy eso se viene rompiendo y se ve este tránsito de personas. El cautiverio es un drama de la frontera, pero afectó no solamente a Blanco, afectó también a los indios, que compulsivamente fueron obligados a vivir dentro de un contexto que no es el propio, ¿no? Y repartidos, etcétera, etcétera. Es realmente problemático esto, y en una oportunidad me tocó formar una mesa en mi propia casa de estudios con un representante indígena que organizaron los estudiantes, una especie de seminario. Y los estudiantes no sabían cómo decirme que el representante indígena de la comunidad tonocotea había pedido el temario del cual yo iba a hablar. Y cuando finalmente, con mucho temor, me lo dijeron, me parece muy lógico que lo pidan, porque está viniendo un medio hostil. ¿Por qué tienen que pasar un mal momento en una mesa que él no sabe de lo que yo voy a hablar? Y si no comparte lo que yo voy a decir, porque su visión es muy clara. A diferencia de lo que les pasa a los mapuches, los tonocotés tienen territorio, tienen propiedad de esas tierras, tienen personería jurídica, pero el problema es que tienen que defender que no le corren el alambrado, ¿no? Los mapuches tienen que apropiarse del territorio porque los han perdido, y entonces es mucho más conflictivo. De todas las comunidades actuales, la mapuche es, creo, la más organizada, porque bueno, han entendido que la lucha es una lucha política, en el plano político, y por suerte muchos representantes de estas comunidades han accedido a las universidades, son abogados, vuelven sin renegar porque son indígenas luchando, porque no es lo mismo la ayuda desde afuera que poder iniciar ese cambio desde adentro. Pero a su vez es una comunidad muy fracturada, porque en este sentido viven en un extenso territorio, la Patagonia, enmarcados dentro de provincias cuyas políticas difieren. No es lo mismo la política de Río Negro que la de Neuquén, que la de Chubut, o sea que eso también fractura. Hay discusiones de base etaria, los más grandes, los ancianos,
dicen que hay que vivir en el campo, no se puede ser mapuche y escuchar música rock o andar con voceros. Los jóvenes no entienden eso así, la identidad es otra cosa, no tiene que ver con cómo vamos vestidos, o sea, hay discusiones. Pero miren, lo más paradigmático que un poco resume este tema de cuán incómodo a veces es esta temática, tiene que ver con alguien que en una oportunidad visitó nuestra casa. Organizamos una mesa redonda con un historiador que empezó su charla diciendo que él se doctoró en antropología y no sabía. En la Universidad de Buenos Aires presentó su proyecto de tesis para doctorarse en historia y como era un tema indígena lo pasaron a la Comisión de Antropología. Y cuando se recibió de doctor en antropología. Esto muestra esta cierta incomodidad, ¿no?, de cuestiones que no están resueltas todavía. Gracias, Susana.